Pues muchísimas gracias por la introducción. No sé si se me escucha bien ahora. Pues yo creo que ya que nos han introducido a todas las personas que estamos aquí, quizá, y para no perder más el tiempo en caer en cosas redundantes, yo creo que sería interesante que pudierais contar en qué ámbitos de innovación trabajáis cada uno y aquí, como tenemos a varios fundadores de proyectos, también qué ámbitos de innovación se basan vuestros proyectos, ¿no? Si quieres comenzar tú, Carlos. Vale, nosotros estamos en la parte de robótica, concretamente estamos en drones. Para que os hagáis la idea, nosotros lo que estamos haciendo es reemplazar helicópteros tripulados en la inspección de líneas eléctricas. Cada vez que es una línea eléctrica se tienen que inspeccionar y hasta ahora se hacía con helicóptero y nosotros ya llevamos 17.000 kilómetros de líneas, siendo el mayor proyecto de toda Europa. Entonces, toda la parte de innovación que hacemos, pues desde la parte de plataforma aeronáutica que estamos desarrollando, inteligencia artificial, fabricar los drones, o sea, lo hacemos todo en este mundo que, como decía antes Javier, no es una persona en un taller, sino que tienes que contar con un equipo multidisciplinar para llegar al siguiente paso, ¿no? Y sobre todo la parte de comercialización, saliendo de la parte de innovación y desarrollo. Dani, si quieres. Vale, pues bueno, nosotros en ENI Space trabajamos en movilidad espacial. Antes Javier ha mencionado a PLD, ¿no? Que es, bueno, creo que es conocida por todos aquí, ¿no? Es el lanzador español. Hace poco también ha habido un lanzador alemán, al que, bueno, pues también se le ha complicado un poquito quizás ese primer lanzamiento. Obviamente el acceso al espacio es muy importante a nivel estratégico, obviamente para Europa. En nuestro caso no trabajamos en lanzadores, trabajamos en propulsión para satélites, que es, digamos, la segunda fase de movilidad espacial. Lo primero es llevar los satélites a órbita, lo siguiente es que los satélites se puedan mover una vez están en órbita. Eso es importante porque tienes que poder recolocar los satélites para desplegar esas constelaciones de las que también hablaba Javier, o incluso esquivar colisiones con basura espacial, con otros satélites, y al final de su vida también de orbitarlos para que no se conviertan en basura espacial. Es decir, la movilidad espacial bueno, pues está en boca del sector y es una parte muy importante. Nosotros, cuando empezamos la empresa, vimos que había un tema que era, en mi opinión, bastante crítico, que era que, excluyendo la constelación Starlink de Elon Musk, de la que todo el mundo también sabe, el 50% de los satélites que se habían lanzado a órbita en los últimos 10 años no habían llevado ningún tipo de sistema de propulsión a bordo. Eso implicaba que no podían hacer ninguna de las cosas que hemos mencionado o que he mencionado ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos adentramos en el mundo de la propulsión, concretamente propulsión eléctrica, que es un tipo de tecnología que es capaz de ahorrar grandes masas de propelente una vez llevados a órbita. Particularmente en nuestro caso, la innovación está muy enfocada en una tecnología bastante, bueno, curiosa, ¿no? En el sentido de que se utilizó en NASA en los años 60, se descartó en aquel momento porque los satélites eran demasiado grandes como para beneficiarse de esa tecnología. 50 años después, los satélites se miniaturizan, se convierten en casi réplicas de nuestros teléfonos móviles y a partir de ahí empiezan a aparecer una necesidad en el mercado de miniaturizar los sistemas de propulsión. La tecnología que nosotros desarrollamos es una tecnología basada en electropulverización y, curiosamente, depende de la nanotecnología y de la microfabricación. De hecho, en ENI tenemos una patente conjunta con el CSIC, con el Centro Nacional de Microelectrónica, que es un partner muy importante del proyecto. Como decía Carlos antes, ¿no? Hay que juntar estos partners para poder realmente dar un paso hacia adelante en la innovación. Y bueno, pues en este caso el Centro Nacional pues fabrica lo que llamamos los emisores de electropulverización, que están fabricados en obleas de silicio, que conoceréis por la parte de microchips, pero en nuestro caso pues los utilizamos para propulsar satélites. Así que bueno, pues hay muchas cositas, ¿no? Mercado, partners importantes en el desarrollo, en la fabricación y en la investigación. Y por mencionar una cosa que ha dicho Javier antes, ¿no? Nosotros nos sentimos muy identificados con esta idea de hacer ciencia desde la empresa. De hecho, en nuestra empresa publicamos papers. Los fundadores somos 4 doctorandos y publicamos 3, 4, 5 papers al año. Ojalá fuera al día. Al año. Y bueno, pues contribuimos también, ¿no? Al desarrollo científico y nos nutrimos de él, porque en el fondo hay cosas que puede que encuentren otros investigadores y luego nosotros podamos utilizar en nuestro producto. O sea, que encantados de estar ahí un poco a medio camino entre la empresa y la universidad. ¿En tu caso, José? Bueno, pues lo primero, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a estar aquí, es un placer.
Bueno, en mi caso, ya lo he apuntado Javier antes, yo trabajo en fotónica, en concreto en fotónica integrada. La fotónica es una tecnología habilitadora, es decir, que se puede aplicar a muchos campos. En el caso de la fotónica integrada, es una tecnología de semiconductor. Básicamente utilizamos procesos muy parecidos o infraestructuras muy parecidas a las que se utilizan en microelectrónica para diseñar y producir chips que lo que transportan es luz, no electricidad. Bueno, la fotónica integrada y la luz en particular tiene unas propiedades muy sobresalientes cuando se habla de las comunicaciones de banda ancha y el consumo de potencia, que es muy bajo en el movimiento de datos. Y eso hoy en día es muy relevante porque tenemos un gran problema precisamente para sustentar la inteligencia artificial, tanto los modelos generativos que hay hoy en día como los que muy previsiblemente van a surgir por evolución de este mismo o de la propia AI que los va a evolucionar, que es la interconexión de datos. Hoy en día los centros de datos, prácticamente un centro de datos de tamaño más o menos moderado alto, transporta un tráfico de información equivalente al de la red mundial de telecomunicaciones de hace 15 años. Entonces el problema de conexión de datos es brutal, es ingente, y si no lo resolvemos, pues prácticamente no tendremos manera de sustentarla ahí y sus modelos. Con chips fotónicos podemos realizar tareas de movimiento de datos y interconexión de una cantidad ingente de procesadores de GPUs. Esto es una realidad a la que la industria prácticamente, yo diría que en principio ha estado remisa a aceptar hasta hace muy poquitos días. En la reunión anual de NVIDIA, que se celebra en San José, que fue hace como 20 días, Jensen Huang, que es su CEO, presentó la fotónica de silicio como la única solución posible que ellos ven para poder gestionar esta cantidad de tráfico tan masiva. Y bueno, pues es una oportunidad que en Nipronix creo que tuvimos el acierto de ver hace como 3 o 4 años, un nicho de mercado importante, una oportunidad y una manera también de capitalizar el trabajo de investigación, que en este caso sí que hemos realizado desde la universidad durante prácticamente 10 años, y que afortunadamente decir que ahora, hoy en día, pues ya está transferido prácticamente en su totalidad a la empresa, de tal manera que, como se decía ahora mismo, hace un momento, la mayoría de los papers que se sacan ahora en este tema, pues bueno, pues la parte de la universidad está presente, pero cada vez menos, y es cada vez más la empresa la que es responsable de esos resultados. ¿Y en tu caso, Elena? Muy buena pregunta. Quizá yo, bueno, en este sentido más desde el punto de vista de lo que hace una compañía como la nuestra, una compañía como HP, ¿no? Aquí, y bueno, pues quizá porque es en España, ¿no? Tenemos posiblemente el centro de innovación más importante que hay fuera de Estados Unidos. Y es un centro de innovación que está en Sant Cugat, por el que se apostó hace muchos años, mucho antes, vamos, estoy hablando 40 años, se va a celebrar este año, en donde realmente es lo que es todo lo que implica la impresión de gran formato. Es decir, hoy si pasean por Madrid o cualquiera, seguramente se van a encontrar que casi todo lo que está impreso en la cartelería está impreso con alguna tecnología de HP. Pero lo que es importante ahí, y es la transformación, y lo digo porque fue una transformación de algo que era fabricación en un momento de impresoras, que se fueron, y ahora tiene ironía, a China, a todos estos países asiáticos, y ahora estamos todos viendo cómo tenemos que hacer las cadenas de suministro mucho más resilientes, se convirtió en un centro de I+D. Ahí tenemos alrededor de, si hay 2.500 personas, casi más de 1.000 personas, son personas que dedicadas a I+D. Y el I+D en lo que es la tecnología de impresión de inyección de tinta, que es, bueno, es lo que puede ser, lo que implica una aplicación que no solamente es para el mundo de la impresión, pero piensen que puede ser utilizado para, por ejemplo, todo lo que es
la tecnología de microfluidos, que se puede aplicar a vacunas, se puede aplicar a detección de antibióticos, etcétera, etcétera. Y cómo eso se puede hacer en equipos que sean realmente para los es decir, de consumo. Es decir, que, por ejemplo, cuando estábamos en el COVID, haber podido detectar rápidamente que tienes COVID y simplemente con esos tests que hacíamos, eso masivamente, no solamente para el COVID, pero, por ejemplo, para aplicaciones de ciertas enfermedades o de ciertas bacterias en un momento determinado de test. Lo digo porque muchas veces cuando tú estás hablando de investigación e incluso de temas innovadores, de nuevo hay sectores que no tienen nada que ver, como hablo de la impresión, y que afectan a todo lo que es el mundo, por ejemplo, biomédico. Bueno, pues allí ese centro, que además es diseño a nivel mundial, toma de decisiones a nivel mundial, se ha convertido seguramente ahora en uno de los sitios, pues, paradigma, atracción de talento y atracción también, como bien dices, trabajando con las universidades y trabajando muchas veces, que esto es el proceso que en esta compañía tenemos, de utilizar centros tecnológicos, centros de universitarios, gente que está en últimos años de carrera o haciendo el doctorado para hacer innovación que afecta a las personas, no de una manera teórica. Y entonces unimos y creemos que es la mejor manera de desarrollar también talento y colaboración. Y de ahí muchas veces, bueno, pues surgen compañías o startups, etcétera. Qué interesante. En mi caso he tenido la suerte de ser el segundo año que modero esta mesa, así que gracias Vicente y Javier por seguir confiando en mí. Y una de las cosas que más me gusta del informe es que siempre tiene asociado un lema. Y como se ha repetido mucho este año, o sea, el lema es esa valentía, ¿no?, del tiempo de los valientes, de las ideas a la innovación, que entiendo que también es un buen resumen de lo que se basa todas estas ideas. En ese sentido, y como personas que estáis inmersas en procesos de innovación, ¿qué aspectos de mejora creéis que se puede introducir para favorecer este proceso de acelerar la innovación? ¿Tenéis alguna receta? Pues, a ver, nosotros llevamos ya 11 años, hay que decir que no somos nuevos en este mundo, nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Y sobre todo lo que vemos es que es, digamos, hasta cierto punto es relativamente sencillo llegar hasta un TRL, volviendo a la terminología, TRL 7, que es cuando salen las noticias, se ha aprobado una cosa en un sitio, el delivery de Amazon, ¿no? Oye, se ha aprobado en Texas, vale, perfecto. Pero pasar de ahí a un producto comercial es muy complicado. Y justo es la parte que vemos que tanto a nivel de ayudas públicas como también a la hora de introducirlo con grandes empresas, nosotros tenemos la gran fortuna, e insisto en gran fortuna, de trabajar con Naturgy, que nos ha soportado durante todo ese, del TRL 7 al 9, que estamos ahora mismo. Es muy complicado esa fase. Y es la parte que además, que recuerdo una charla del MIT precisamente en esta casa, que justo decían que era la parte más cara. Entonces justo cuando sí, estás llegando ya al final del todo, pero justo en ese momento que es lo más caro, que es además la parte en la que ya tienes que trabajar en operación, que ya no valen unos resultados de prueba piloto de, buah, has hecho una línea eléctrica de cualquier manera. No es, oye, lo tienes que hacer con unos estándares de calidad. Es justo en ese momento cuando vemos que falla la colaboración, sobre todo me vas a permitir, con las corporaciones es complicado. Porque también es verdad que nosotros estamos en procesos críticos, entonces es complicado. Pero si me permites, yo creo que esto has dado la clave. Mira, soy consejera de Naturgy, así que un orgullo de esto. Porque menos mal que no he criticado. No, esto es un riesgo. Pero porque sé del proyecto, o sea que... Pero hay una cosa que es importante. Yo creo que ahí es importantísimo que las grandes compañías sean un efecto tractor para las startups y para las pequeñas y medianas. Y esto es fundamental. Cuando yo hablaba antes de que necesitamos un cambio de mentalidad, yo quería decir, la innovación, lo que tú has dicho, pasar al producto necesita un tempo, necesita una confianza, necesita que cuando vas a pedir un crédito al banco o el famoso capital riesgo, que es tan necesario y tan fundamental en este país versus otros, realmente no lo miren los proyectos como siempre se miran. Uy, qué riesgo. Uy, el fracaso. Uy, a ver si no va a salir. Y todos son los peros. Esto cuando vas a Estados Unidos es que es totalmente distinto. Esto es totalmente distinto. Entonces, es las grandes corporaciones y a la vez que todos exijamos un cambio de mentalidad. Porque para mí eso es lo más importante. Las ideas están ahí, pero luego necesitas esos entornos de tiempo, de seguridad, de capacidad financiera, de que no te miran por los parámetros, no lo mismo con un proyecto que ya está vigente.
Claro. Yo por apuntar, complementar lo que estabas comentando, o sea, todos nos encanta la innovación, súper chulo, fantástico, notas de prensa, pero claro, si luego a la persona que está llevando el proyecto falla, que al final es una componente de la innovación que está ahí, es que no hay, o sea, si sabes que un proyecto va a salir bien, no es innovación. Entonces, si tú a esa persona que le dices, sí, innova, haz lo que quieras, luego le das un capón, o peor, si el proyecto sale mal, al final el mecanismo que estás incentivando, o sea, no estás incentivando lo que estás diciendo. Y yo creo que ese es un problema serio que afortunadamente en Naturgy pues lo hemos pasado, ¿no? Pero yo lo aprovecho, lo digo porque es verdad que las personas que han estado detrás son la clave. Y hemos sido muy afortunados con eso, porque el proyecto no existiría, nosotros no estaríamos aquí de no ser por esas personas. Yo quería mencionar una cosa que has dicho, Elena, esta idea del first buyer, ¿no? O sea, como del primer comprador, ¿no? Que pueden ser las corporaciones o pueden ser agencias gubernamentales, instituciones, pero eso es verdad que en España yo creo que es algo que falta en general. Nosotros pasamos, por ejemplo, por el Airbus BizLab, por la incubadora de Airbus, muy al principio, en 2020, cuando casi acabamos de empezar. Y recuerdo la absoluta imposibilidad de que Airbus tomase una decisión de cara a comprar algo de nuestra tecnología, que nosotros demostrásemos algo con ellos, a que fueran como, oye, pues hay un proyecto encima de la mesa de poder entregar, etcétera, etcétera. Es verdad que estábamos en una etapa muy, muy temprana, pero, ostras, pensé, joder, si Airbus no nos puede comprar algo, ¿no? O sea, que es, ¿no? Factura, no sé cuántos son, miles de millones, ¿no? ¿Quién podrá, ¿no? ¿Quién podrá hacerlo, ¿no? Pero me gustaría contar una anécdota. Estuve en Mountain View hace unas semanas y estuve en un evento de presentación de el apoyo que hay ahora en Estados Unidos por la parte de defensa y aeronáutica, de la US Air Force y del Space Command, a tecnologías aeroespaciales aplicadas a defensa. Y una persona de allí de US Air Force contó que ellos habían montado un demo day en el que podían ir empresas, cualquier empresa, bueno, había probablemente una criba, ¿no? Podía ir, aplicar, contar su idea delante de un jurado, y ese mismo día recibían un contrato por parte de la US Air Force para entregar una demo, un prototipo, algo. Ese día me contaba que habían repartido $70 millones. Uh-huh. Eso en Europa es imposible, no existe. O sea, ni siquiera nos acercamos a esa velocidad, ¿no? Y todos sabemos que obviamente en Estados Unidos se invierte muchísimo en defensa, pero eso es contra lo que competimos. O sea, esa es la velocidad a la que van los países contra los que competimos. Y creo que, obviamente, salvando las distancias, Europa no es Estados Unidos, pero tenemos que poder tomar este tipo de anécdotas como algo a lo que aspirar y no como decir, bueno, es que en Estados Unidos están locos y etcétera, ¿no? O sea, realmente tenemos que poder estar ahí y es difícil, o sea, es difícil llegar hasta ahí. ¿En tu caso, José? Bueno, yo antes he dicho en un momento, creo que el problema, para enfocarlo, yo insistiría primero en educación, pero educación desde un punto de vista integral y con la vocación de hacer una transformación bottom-up. O sea, nosotros probablemente será muy difícil que podamos resolver el problema porque ya venimos condicionados por un entorno, una formación, etcétera. Pero sí tenemos la oportunidad de formar a los jóvenes para que no solamente adquieran esos conocimientos técnicos, nuestros jóvenes son muy buenos, esto os lo puedo decir, pero yo lo veo todos los días en mi laboratorio, sino además imbuirles esa cultura del riesgo, del que hay que, bueno, la cultura de valientes. Estamos hablando de que hay que ser valiente, hay que insuflarles esa valentía por cultura, por formación. Conforme ellos vayan escalando puestos en empresas, en bancos, en administraciones, ese gen irá permeando y yo creo que es la única manera que tenemos de resolver este problema. Mientras tanto, los que estamos ya tenemos que ir tratando de mejorar el asunto, pero yo creo que la labor principal más importante es formar esas generaciones de chicos y chicas que tienen que venir después para que ellos luego no tengan ese miedo a tomar esas decisiones. Es más, que lo vean como algo natural arriesgarse. Es mi
mi reflexión personal. Y yo creo que aquí Javier la comparte porque le he escuchado decir esto hasta la saciedad y yo creo que Celera precisamente se basa en eso. ¿Quieres añadir alguna cosilla más sobre esto? No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que el miedo al fracaso yo creo que casi se empieza en el colegio. Es decir, yo creo que eso de casi cuando expresas, cuando entrevistas para algún puesto o trabajo, una de las cosas que te llama la atención, por ejemplo, es dime en qué has fallado y qué has aprendido de ello. Entonces, cuando tú no lo ves como un fracaso, ese es el problema. Cuando lo ves como un método de aprendizaje, ese es una dinámica permanente en sí mismo. O sea, que yo por reforzar, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos mucho miedo, y este país tenemos mucho miedo muchas veces al fallo, al ridículo, y a mirar las cosas bajo, lo digo irónicamente, pero yo estoy casada con una persona que ha sido analista de riesgos, y era muy gracioso, porque yo siempre le decía, cualquier idea que te doy siempre le ves el riesgo. Y es exactamente eso. Es exactamente eso. Estaba pensando cuando estabais diciendo, es que todo es, bueno, pues no sé, tú lo miras y lo ves en positivo, según vienen los problemas, pues los abordas. Hay gente que lo ve de otra manera. Vamos a mirar todos los riesgos para estar preparado para ello. Seguramente toda esa energía no la inviertes. Para mí, esa educación, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Sí. Yo creo que hay un tema que es que, por mencionarlo también, ¿no? Que creo que hemos hablado de la cultura, ¿no? Hemos hablado de la cultura. En Estados Unidos hemos hablado del capital, ¿no? Del capital riesgo, ¿no? Hemos hablado un poco, se ha mencionado. En Estados Unidos, capital riesgo es venture capital. Venture no significa riesgo en Estados Unidos. No. Significa aventura, significa emprendimiento, significa, bueno, todo eso, ¿no? Pero en España es capital riesgo. O sea, es que, o sea, ahí está la clave de todo. ¿Por qué en Estados Unidos es venture capital? Esa idea de ir a la frontera, de expandir, de algo nuevo, algo innovador, y aquí es capital riesgo, no es algo riesgoso que solo se pueden permitir unos cuantos, que tienen una tasa de fallo enorme, ¿no? Es que es eso, o sea, que decir, esa es la cultura, esa es la idea que hay que cambiar. A mí me gusta llamarlo capital aventura. Yo creo que capital aventura es una... Qué poético. sería una mejor manera de llamarlo. Bueno, aquí se ha hablado varias veces de la universidad, hemos hablado de capital, hemos hablado de ideas, de talento. Al final vosotros tres sois fundadores de empresas en el que la investigación ha tenido un papel fundamental y además en diferentes ámbitos. ¿Qué creéis que se necesita para hacer esa transferencia tecnológica? Y siendo un poco críticos, vamos a decir, o sea, crítica constructiva de cómo podemos mejorar esa transferencia en la Universidad Española y en las spin-offs que salen también de ahí, o en los proyectos que surgen de proyectos de investigación. ¿Qué podemos hacer mejor, ¿no? ¿Cómo acelerar ese proceso? Nosotros llevamos ya, creo que 8 patentes esta semana. Algunas de ellas han sido con la universidad. Y para lo que ha funcionado, y hemos colaborado con muchos centros tecnológicos y universidades. Y al final lo que marca la diferencia es la persona. O sea, que decir, nosotros tenemos la buena fortuna de ser spin-off de la Universidad Pública de Navarra. Tenemos un profesor, Jesús Villadangos, catedrático, perdón, que le acaban de nombrar, y que es una persona que lo ha dado todo. Entonces, cuando te encuentras eso, pues al final siempre funciona. Y no hay otros sitios, pues que es, si me permitís, un investigador más mercenario que le da un poco le da igual el resultado, ¿no? Entonces, cuando alguien se involucra, pues al final estamos hablando de un juego de personas. Yo no sé si a nivel de incentivos de universidad se puede hacer mejor. Creo que sí, creo que hay mucha gente que conoce mejor que yo, pero al final lo que nos hemos encontrado es que a nivel de personas es la clave. Yo estoy muy de acuerdo. No podría estar más de acuerdo contigo, porque estando en la universidad más o menos tienes todo cubierto, y la necesidad de llevar a cabo una idea, de emprender, etcétera, es algo que al final resulta personal por muchos motivos, y también requiere un cierto carácter y una cierta tenacidad, más que nada porque al principio, en cuanto nada más lanzarte, te das cuenta de que la piscina no tiene agua, y entonces claro, dices, uy, ¿qué va a pasar aquí? También mi experiencia, y no sé si es muy trasladable o no, hay que
hay que apostar por una generación de conocimiento, al principio que sea un poco paciente. Eso no quiere decir que te alargues toda la vida, pero hay procesos que necesitan un cierto tiempo para desarrollar. Pero una vez que le ves que hay una oportunidad, hay que ir adelante como sea. Entonces, efectivamente, hay que ser muy testarudo, hay que ser prácticamente incombustible, y además hay que tener en cuenta que el entorno en general, pues yo tengo la inmensa suerte de estar en una de las grandes universidades emprendedoras del país, que es la Politécnica de Valencia. El entorno en general no es amigable. Bueno, solo destructivas, ¿no? Sí, no, ya. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar la carrera en la Universidad Politécnica de Madrid, luego me doctoré en la Universidad Carlos III de Madrid, y la verdad es que en mi opinión, que es muy crítica, es que la transferencia tecnológica en España está rota. Está completa y absolutamente rota. Creo que somos muy buenos en hacer papers, ¿no? Creo que somos país 10º en hacer publicaciones. Creo que probablemente los centros de investigación sacan una cantidad moderada de patentes que son muy interesantes. Pero creo que tenemos que ser críticos y pensar en cuántas de esas papers y cuántas de esas patentes realmente acaban en manos de empresas para dar lugar a productos. Nosotros hemos tenido de todo. Nosotros no somos spin-off o spin-out de la universidad. Decidimos hacerlo así porque creímos que era mejor inicialmente. Nos beneficiamos mucho obviamente, de todo lo aprendido durante la universidad y durante la tesis doctoral, pero bueno, pues finalmente decidimos no ser en aquel momento spin-off, y en general era porque las condiciones no nos parecían razonables en su momento. Yo espero que hayan cambiado, pero en su momento nos parecían que bueno, y tuvimos ciertas sugerencias de que si una universidad se queda con un porcentaje X de una empresa, luego iba a ser muy difícil, por ejemplo, levantar capital, ¿no? O por ejemplo, con el CSIC, que tenemos una patente común. Hubo unas negociaciones muy arduas con el CSIC de cara a, bueno, es que querían un 10% de los royalties de las ventas de los sistemas de propulsión. Quiero decir, tú no puedes, o sea, si el margen de maniobra se te queda en estas, digamos, malas negociaciones, luego como empresa es muy difícil llegar, ¿no? Y tuvimos que luchar mucho contra ideas muy establecidas y muy preconcebidas de cómo relacionarse con las empresas, ¿no?, jóvenes. Y yo creo que aquí hay un tema de concepto, ¿no?, que es la universidad y los centros tecnológicos son públicas en su mayoría, y su labor, en mi opinión, es apoyar a que estas tecnologías y a que estas gente que sea formada lleguen a generar empresas, porque eso retornará valor de nuevo sobre el país. Si por el camino tú intentas quedarte grandes partes de la empresa o intentas negociar condiciones que son draconianas, estás haciendo un flaco favor a esa idea de la universidad, de que la universidad está para que luego se genere un retorno al país. Pero bueno, esos son algunos temas que bueno, nosotros hemos tenido que luchar. Respecto a qué se podría hacer mejor, una cosa muy particular que lo he dicho en varios foros y que me parece algo muy interesante. Nosotros, cuando acabamos la tesis doctoral, yo acabé primero, nos lanzamos a montar la empresa y fue una época muy ardua. No teníamos inversión, no teníamos un capital inicial, veníamos de tener salarios de doctorandos que, bueno, pues si alguno ha pasado por ahí, pues sabe que quizás no son los mejores. Y la realidad es que pasamos un primer año muy difícil. Yo tenía un segundo trabajo para poder simplemente pagar facturas y poder seguir manteniéndose en el emprendimiento, ¿no? Y creo que hemos hablado de los valientes, ¿no? Y yo creo que hay una línea muy delgada entre ser valiente y luego ser un inconsciente, ¿no? Y mucha gente nos decía que éramos inconscientes, ¿no? Nosotros nos creíamos valientes, nos creíamos héroes, pero mucha gente nos decía que éramos inconscientes. Y yo creo que en esa línea hay mucho que se puede hacer para ayudar a esos emprendedores de primera salida, a esos doctores que acaban de acabar la universidad o el doctorado y quieren emprender en base a su tecnología. Y por ejemplo, una idea muy concreta es, nosotros en INAI tenemos doctorados industriales. El Ministerio de Ciencia y la CAM nos ayuda financiando doctorados que se llevan a cabo dentro de la universidad. Y a mí me gustaría que hubiera un doctorado emprendedor, un postdoc emprendedor. Es decir, una
beca o un framework donde, oye, pues se decidiese que una persona que acaba de realizar su tesis doctoral va a dedicarse durante un año no a continuar su investigación, sino a, por ejemplo, pues intentar llevarla hasta una empresa. Porque ese primer año para nosotros fue muy crítico. Nosotros estuvimos a punto de cerrar muchas veces durante ese primer año, porque no veíamos que hubiera una atracción suficiente. Creo que ese primer año es muy crítico, y creo que apoyar simplemente con, oye, mira, te vamos a dar formación, te vamos a dar una beca para que puedas vivir, ¿no? mientras intentas llevar esto a sus últimas consecuencias, y ayudar a esos doctorandos que acaban de salir de la universidad de nuevo a llevar esas tecnologías hacia el mundo real. Creo que es algo muy, muy crítico. En Estados Unidos es diferente, porque mucha gente sale, Javier lo sabe bien, ¿no? Sales de la universidad y de repente pues tienes inversores que te llegan, te ponen ahí el dinero. Bueno, eso a veces es más difícil aquí en España, y a lo mejor hay cosas que se pueden hacer desde el ámbito público para apoyar ese momento tan crítico de ese primer año fuera de la universidad. Yo, si me permites, sí que creo que hay muchas cosas que mejorar, desde luego, y podemos estar aquí todo el día. Pero, por ejemplo, por ser positivos, por ejemplo, en la Universidad Politécnica que hemos pasado tienen un programa que yo estoy muy agradecido a todo UPM, que ha ayudado a muchas empresas, de muchas spin-off, muchas startups a lanzarse. Y creo que también hay que reconocer que al final, hace 15 años, el término emprendedor ni existía, y que también hemos crecido mucho. Sí. O sea, siempre al final, en estos eventos tendemos a centrarnos en lo negativo, que está ahí y es una realidad, y que tenemos que intentar resolverlo. Pero también se ha hecho mucho, y yo estoy profundamente agradecido. Cuando hablaba de formación, de hecho tenía en mente a Actúa UPM. O sea, Actúa UPM fue uno de los programas más diferenciales por los que hemos pasado nosotros al principio de la empresa. Sí, en nuestro caso fue igual. Yo creo que es un programa que lleva muchos años y que es muy referente. Hilando un poco con esta incertidumbre que pasamos todos los emprendedores, sobre todo al principio, vivimos una época de pura incertidumbre a nivel internacional. Yo acabo de aterrizar esta mañana de Estados Unidos y esta semana ha sido como un shock. Está la gente muy nerviosa y también muy expectante a lo que va a pasar. Sé que es difícil tener una bolita para ver el futuro, pero Elena, tú, si tuvieras que hacer una predicción de 2025, ¿tú crees que, qué crees que va a pasar? Y si al final este mundo de alianzas y competición al máximo, que yo creo que se está extremando, ¿hacia dónde va a ir a parar y cómo vamos a poder gestionarlo? Bueno, si tuviera una bolita de cristal, seguro que me equivocaba, porque es absolutamente imposible, ¿no? Yo creo que es un momento, sinceramente iba a decir, no sé si esa película que es Agárrense, ¿sabes? Yo creo que es un momento de cabeza fría. Yo creo que todos estamos en shock, yo lo comentábamos antes, yo creo que todo el mundo nos ha dejado absolutamente sorprendido. Yo creo que nada va a ser igual que lo que fue, porque cuando todos recibimos un impacto, siempre venimos y reaccionamos en ese sentido. Si bien yo creo que, como digo, yo creo que es un momento desde el punto de vista de España y de Europa, creo que si algo podría tener positivo, que no le veo nada, pero si algo podría, sería que nos pusiéramos las pilas, que realmente operáramos como una Europa. Somos un mercado de 450 millones de personas. Tenemos muchísimo talento, una capacidad de ideas, de creación importantísimo. Lo que tenemos es una cantidad de barreras que nos tenemos a nosotros mismos, y ese afán de darnos cuenta de que, bueno, vamos a ponernos barreras por si acaso y por si acaso y por si acaso. El mundo, yo creo, nosotros, hay un quote que dicen mucho, es speed over precision. Todo el mundo va a una velocidad. Yo creo que eso es lo que se tiene que impregnar en Europa. Y España tiene una oportunidad. Tenemos cosas en energías renovables, en temas de, por ejemplo, de biomedicina, en temas de los análisis clínicos, en temas de fotónicas. Tenemos gente espectacular. El problema es que la tenemos que poner en modo de trabajo. Por tanto, yo creo que es un momento de repensarnos las alianzas. Creo que en el sentido de, hablo a nivel empresarial, hablo de colaboración, hablo de entender lo que pasa, leer muy bien el contexto, pero yo creo que también es un momento de no perder el foco en lo que es importante. Porque lo que va a ocurrir para muchas empresas, y eso es mi miedo, sobre todo cuando tenemos un tejido empresarial de empresas tan pequeñas, es que lo urgente va a poder a lo importante.
y entonces volveremos otra vez a casilla 1. La innovación, la investigación, etcétera, pues sí, pero es que no hay tiempo para eso. Cuando te das cuenta que estás en un mundo, por mucho que se quiera, mucho más interconectado porque la tecnología obliga, entonces para mí eso es lo fundamental, que realmente tengamos una visión de, como empresa o como país, en qué sectores nos queremos focalizar, en dónde queremos destacar, como empresa, en qué áreas quiero diferenciarme y entender qué alianzas tengo que hacer, que muchas veces no serán incluso del mismo sector, para poder triunfar. Y esto pasa por los demás países, por los países. Pero no nos equivoquemos. Fíjate que decimos que China está invirtiendo mucho en tecnología, pero no nos equivoquemos tampoco. China lo que quiere es traer sus productos, en fin, muchísimo más baratos aquí y de nuevo inundar a Europa. Europa tiene que reaccionar. Europa tiene que realmente ser Europa y España dentro de Europa, para mi manera de ver. Y evidentemente, bueno, pues entender cuáles son las reglas del juego. Estamos en otro momento y entonces hay que tener esa agilidad y no una actitud, yo para mi gusto, siempre victimista. Es decir, es tomar acción, tomar control, tener esa visión, focalizarnos en qué hay y tener esas alianzas. José, te voy a sentir. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Elena. Creo que lo que caracteriza esta época es una crisis y por lo tanto una oportunidad. Yo creo que además Europa tiene un papel importante que desempeñar, pero aprovechando esa oportunidad. Esta es una opinión muy personal. Yo creo que Europa se ha construido desde hace unos años con el enfoque equivocado, es decir, un enfoque exclusivamente de mercado. No hemos ido a buscar lo que nos une, no hemos ido a ver los valores que compartimos, no hemos, digamos, por decirlo así, trabajado un poco la vertiente un poco más política de valores compartidos. Y el resultado de eso es que siempre que hay que hacer grandes acuerdos tenemos 2 o 3 países que se salen fuera del tiesto, porque en un determinado momento, en un determinado contexto, se decidió ampliar la Unión Europea para ampliar un mercado. No se hizo el trabajo con el, digamos, la madurez que requería y por lo tanto tenemos problemas. Tenemos a diario. Es prácticamente imposible poner a los 27 países de acuerdo, pero sí muchas veces es posible poner a 23, 24. Ahí es donde yo creo que hay una oportunidad, o Europa tiene una oportunidad, que es decir, bueno, pues tenemos que replantearnos, tenemos que ir a una parte, digamos, si queremos llamarlo política, como de identificación y de compartición de los valores que realmente nos unen. Tener en cuenta que Europa es de largo el continente que más guerras ha sufrido a lo largo de la historia. Es decir, muchas veces se meten con nosotros, pero es que probablemente Europa es el continente más sabio de todos los que hay, pero porque hemos aprendido a palos. Y por eso somos muy reacios ahora a cambiar cosas que parezca, pero es absolutamente necesario, porque Europa podría ser hoy en día un referente, un cuarto, digamos, polo que se caracterizase por unos valores que no existen en los otros 3 ámbitos geopolíticos, ¿no? Y yo creo que esa es la oportunidad más importante. Uh-huh. Si os parece, vamos a avanzar un poco porque os quería hacer algunas preguntas más sobre temas del informe y luego vamos a dejar tiempo porque me han pasado algunas preguntas del público para que las podáis contestar. Dani, hay 2 capítulos en el informe basados en tecnología espacial, uno de lanzadores y otro de constelaciones. En este caso, ¿cómo crees que está siendo esta revolución espacial de toda la economía y todo lo que se está invirtiendo? ¿Y qué se nos viene en el mundo del espacio? Bueno, creo que es innegable, ¿no?, que el espacio a día de hoy tiene un rol fundamental, ¿no?, a nivel geopolítico, a nivel comercial. Solo la parte geopolítica, por ejemplo, por mencionar una anécdota, la constelación Starlink, como sabéis, pues ha estado dando acceso a comunicaciones en Ucrania. Ahora está un poco en duda, ¿no? Ha habido dudas sobre si eso iba a pasar. Para que veáis cómo de importante fue eso al comienzo de la guerra o incluso previo a la guerra.
hubo lo que se llama un anti-satellite test, un test por parte de Rusia, donde lanzaron un misil a uno de sus propios satélites para demostrar que podían destruir este satélite, y ese satélite, por casualidad, coincidía en órbita, o más o menos, con los satélites de Starlink. Starlink tuvo que hacer 3.500 maniobras a lo largo de un mes, se puso en riesgo incluso a los astronautas de la Estación Internacional, donde tuvieron que meterse en algunos momentos en algunas de las cápsulas de escape, solo para poder demostrar que podían, efectivamente, pues quizás poner en jaque, ¿no? Esto es queda un poco rumor, o sea, nadie ha confirmado nada, ¿no? Pero es real que Starlink tuvo que hacer muchísimas maniobras para evitar esto, ¿no? Entonces, la importancia geoestratégica o geopolítica de estas constelaciones es brutal. Y ahora llega Starlink y dice, ya no proveo servicio a Ucrania. ¿Qué pasa con esto? Pues ahora pasa que resulta que Eutelsat, ¿no? la empresa europea, pues de repente sube en bolsa 2-3 veces en una semana, porque se prevé que quizás Eutelsat pueda tomar el rol de proveer comunicaciones seguras en zonas de conflicto en algún momento, o quizás a través de OneWeb, ¿no? Este tipo de movimientos, o sea, ocurren en el espacio porque el espacio es el sector, o es el gran ecualizador, ¿no? Tú pones algo en el espacio y da cobertura, o es capaz de ver toda la Tierra, no solo un país, no solo una región, ¿no? Y estas constelaciones pues van a tener una importancia brutal, ¿no? Cada vez más, ¿no? En comunicaciones, observación terrestre, climatología, ¿no? O sea, NASA es la fuente mayor de datos de cambio climático que existe en el mundo, ¿no? Y viene por todas esas redes de satélites que son capaces de ver esto, ¿no? Entonces creo que es absolutamente innegable, ¿no? Que el espacio va a ser es el gran espejo que tenemos, es la manera de mirarnos a nosotros mismos más grande que tenemos ahí fuera, y además nos va a permitir hacer muchísimas cosas. El otro día escuchaba al CEO de Barda, que es una empresa que está dedicándose a hacer farmacéuticos en el sector, en espacio, en microgravedad. ¿Por qué? Porque resulta que en la Tierra pues tenemos gravedad, no podemos quitar ese componente, y bueno, pues eso genera unas ciertas problemáticas a la hora de fabricar algunos fármacos, ¿no? Si quitas la gravedad, resulta que tienes nuevas opciones de fármacos, retrovirales, temas de VIH, demás, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué no explorar esa palanca, ¿no? Si quitamos la gravedad, ¿qué pasa? ¿Qué nos permitimos fabricar una vez que quitamos esa palanca, ¿no? Entonces, yo creo que las oportunidades son muchísimas. Ya se habla también de minería espacial, ¿no? De recuperar materiales, ¿no? de asteroides y demás para poder hacer fabricación en órbita. Y yo creo que el futuro es muy brillante en ese sentido. Estuve hace poco también en las instalaciones de Astroforge en Estados Unidos, que es una empresa muy pequeña de 45 personas, que son los primeros que han intentado lanzar una misión comercial a un asteroide para poder demostrar minería en asteroides, ¿no? Una cosa que parece como de ciencia ficción. Entonces, sí, o sea, el sector espacial está ahí, a día de hoy creo que todos utilizamos una media de 400 satélites, ¿no? Solo a través de nuestros móviles y demás. Entonces creo que es un sector enorme, ¿no? Y gracias a Dios, pues en España tenemos a PLD, ¿no? Ese acceso estratégico a órbita es súper relevante. No podemos confiar únicamente en Estados Unidos, no podemos confiar únicamente en SpaceX, y tenemos que tener opciones, tenemos que poder competir y tenemos que poder sacar nuestros propios satélites y nuestras propias constelaciones si no desde terreno europeo, por lo menos desde Consejo Europeo. Al menos intentarlo, ¿no? Sí. Carlos, en el caso de los drones, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que al final es una mezcla entre inteligencia artificial, aeronáutica, temas digitales. También utilizamos el temas de espacios. Sí. Al final, yo creo, desde mi poco conocimiento del sector y lo que he aprendido contigo, que inicialmente los drones tuvieron una participación quizá o más financiación por el punto de vista de seguridad, pero hay muchos casos de uso y tu empresa es un ejemplo de ello, que sois uno de los mayores referentes a nivel internacional en lo que hacéis. ¿Cómo crees que va a ser esa expansión de los drones? También conociendo la regulación en Europa y tal, ¿cómo se va a ir extendiendo esto o qué podemos esperar? Pues mi respuesta va a ser totalmente anticlimática, pero es que no lo sé. O sea, que decir, cada día ocurren cosas que yo pensaba que había... Hicimos una demo hace un par de semanas para un potencial cliente y diciendo, esto no va a merecer la pena, la vamos a hacer por cortesía, y va como cerrar un contrato. Entonces es que nunca sabes, o sea, ahora mismo estamos en un sector que afortunadamente por empresas como la tuya se está moviendo a nivel de inteligencia artificial, todo el mundo está pensando en modelos, pero claro, si al final, y permitidme que me sea coloquial, tienes que los datos los recoge un tío que está con el móvil, o que peor todavía, que simplemente lo ve a ojo y dice, bueno, yo creo que la línea está bien, pues al final ahí no funciona. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que todo el mundo ahora mismo se está concienciando de que los datos son lo importante y es nuestra oportunidad.
la captura de datos. Y cada día es un momento emocionante para vivirlo, la verdad. O sea, que no te puedo responder. Sí que es verdad que está evolucionando todo muy rápido, pese a que estamos en un sector altamente regulado, que el negocio de la regulación, no hay que olvidarlo. Pero vivimos en un entorno en el que también, desgraciadamente, por el tema de defensa se está haciendo muy famoso ahora mismo el entorno, incluso a nivel de inversores nos están llamando, cosa que en el tema de hardware siempre nos hemos quejado. Sí. Y ahora mismo de repente digo, joder, esto es otro universo, ¿no? Sí. Bueno, este informe yo creo que va a ser el comienzo de que haya más valientes y que se le dé más importancia. Así que muchas gracias.